Algo que olvidé mencionar en el video pasado, pero que es importante, aunque sí aparece en el índice del libro de esta sesión práctica, es que ya que tenemos una red que, con nodos y con enlaces, con una, con la estructura que ustedes quieran y que ya exploramos su visualización, ¿no? Con distintos tipos de nodos, con distintos tipos, con distintos colores, etcétera. Una propiedad de la red, que en este caso llamamos G y que va a ser importante porque vamos a utilizar a lo largo de todo el curso, es una propiedad de la red llamada degree, que se relaciona con el grado, que es una estructura tipo diccionario en el que al nombre de cada nodo le asocia el número de vecinos que tiene. Entonces tenemos que el nodo 1 tiene dos vecinos, como lo pueden observar, ¿sí? Dos vecinos, el nodo 2 dos vecinos, y así con todos los demás. Entonces no perdamos de vista esto. Ahora, una cosa más que, bueno, lo que vamos a hacer a continuación es algunas estructuras de redes sencillas. Vamos a construir, al menos mediante dos métodos, la red lineal, la red circular, la red anillo a n vecinos, que así no se le conoce en la literatura. Eso es un nombre que utilizamos aquí para hacer una referencia, pero ustedes van a entender a qué nos referimos. Y ahorita explico un detalle más sobre esa red. Y finalmente también vamos a hacer una red completa. Empecemos con la red lineal. Vamos a generar un objeto de networks, un objeto tipo graph, y lo vamos a guardar en la variable red lineal para hacer referencia a ella. Y entonces ya tenemos nuestro objeto tipo graph. En un primer momento, para ir automatizando cosas, voy a definir una n que después podré cambiar, ¿sí? Y la n va a ser el tamaño de la red o el número de los nodos. ¿Qué es una red lineal? Podríamos entender una red lineal, a veces también se le llama camino, una red camino, como un conjunto de nodos, cada uno conectado con el anterior, de modo que formarían como un gusano o como una sí, esencialmente eso, como un gusano. Eh, ¿Cómo podremos lograr eso? Ensayemos primero con el for i in range eh, n, ya definimos n arriba, y podemos imprimir i. ¿Y eso qué nos va a dar? 15 números del 0 al 14, porque ya sabemos que el range es una estructura de 15 elementos empezando por el 0, entonces nos llega hasta el 14. Pero si nosotros imprimimos i junto a i más 1, ¿qué tenemos? Las parejas 0 con el 1, 1 con el 2, 2 con el 3, hasta tener al 14 con el 15. Si esto lo utilizáramos para agregar enlaces, tendríamos el enlace del nodo 0 con el 1, del 1 con el 2, del 2 con el 3 y así hasta llegar al 14 enlazado con el 15. Esto podría ser correcto, sin embargo tiene un defecto. ¿Cuál es? Que yo quería que el tamaño o el número de nodos fuera 15. ¿Sí? Y si consideramos nodos con índices desde el 0 hasta el 15, tendríamos 16 elementos. Esto es fácil, esto se puede corregir fácilmente si en el range, en lugar de meterle a n, le pongo a n-1. Y si esto lo vuelvo a correr, ya tendríamos 15 nodos, cada uno asociado con el índice, con un índice numérico desde el 0 hasta el 14. Entonces bastaría con, en lugar de ponerle print, ponerle aquí que a la g lineal le voy a agregar el enlace. ¿Cuál enlace? El que va de i a i más 1, y aquí ya tendríamos todas las parejas y estos en teoría van a ser los enlaces. Entonces vamos de una vez a visualizarla. Draw g lineal y observamos justamente lo que queremos. Bueno, aquí nos la puso cruzadita, pero si yo lo vuelvo a correr, aquí ya es aleatoria la visualización cada vez que lo corremos y entonces ya tenemos una red con la estructura que queremos. Sirve este ejemplo para decir dos cosas. La primera es que si se dieron cuenta en ningún momento agregué los enlaces. Entonces, si ustedes generan una estructura tipo, una estructura o un objeto de la clase graph de networks y eh, y le agregan enlaces, eso Networks lo va a entender como
que agregue, que considere que tiene esos nodos, o sea, le va a agregar los nodos. Al momento de agregar los enlaces, aunque la red todavía no tenga nodos, al momento de agregar los enlaces estaría agregando los nodos. ¿Sí? Esto es muy útil, pero también puede dar lugar a confusiones en algún momento. Y como ya lo automatizamos, entonces podríamos ponerle cualquier n, cualquier tamaño, y al momento de correrlo, déjenme visualizarlo una vez más. Al momento de correrlo, ustedes ya podrían ver que tenemos el número que determina. En este caso fue 25, o incluso podrían hacer 100. Como lo aprieta ahí, pues la visualización se empieza a complejizar, pero ya tenemos una primera estructura simple, automatizada mediante el uso de las estructuras de Python que ustedes ya conocen. Vámonos con la red circular. Vamos a generar otro objeto y lo vamos a guardar ahora como red circular. ¿Qué es lo que quisiéramos ahora? Una red circular sería como una red lineal, pero pero consistiría en cerrar el ciclo, ¿no? Y entonces necesitaríamos enlazar al primer nodo, al nodo 0, con el último. En este caso el 99, en este caso que el tamaño era 100, pero bueno, en general quisiéramos hacer una red lineal y después el último enlazarlo con el primero, y eso haría un anillo o un círculo. ¿Sí? Pero eso lo pueden hacer manual, pueden intentarlo, pero aquí vamos a abordarlo de otra manera. Primero, a la red vamos otra vez a definir el tamaño, ¿sí? Y ahora sí, a la red vamos a agregarle eh, los nodos. Add nodes. Bueno, primero necesitaríamos un for. For i in range n ag circular, vamos a agregarle el nodo i. Y esa es la otra cosa que valdría la pena notar que no mencionamos arriba, pero es que voy a hacer el experimento para 10, un tamaño 10, y vamos a ponerle aquí que lo grafique con etiquetas. Déjenme correrlo de nuevo. Ahí está. Y si se fijan, nos pone las etiquetas como se lo indicamos, pero lo único que quería hacer notar ahora, y lo vamos a seguir utilizando, es que los nombres pueden ser tanto alfanuméricos como los nombres de los nodos, tanto alfanuméricos como lo habíamos hecho antes, como simplemente números enteros. Y entonces esto también vamos a empezar a hablarle a los nodos según un índice numérico en lugar de alfanumérico. También eso nos va a facilitar cosas. Por eso es que aquí dejamos correr al índice i en el rango n y le agregamos los enlaces a red circular. Ahora, los nodos, perdón. Y ahora tenemos red circular, que es una red guardada ahí. Y si yo tomo su propiedad node, nos va a dar un objeto tipo node view de 0 a 14, lo cual da en total 15 nodos. Ahora, fíjense cómo vamos a utilizar lo que sabemos de listas, porque yo esto, al aplicarle la función list, ¿sí?, lo voy a convertir en una lista. Ese objeto que no era una lista, sino que era un node view, yo al aplicarle la función list, lo voy a convertir en lista. Y a esta lista lo voy a llamar lista de nodos. ¿Por qué hago esto? Que sería como dar un rodeo. Sí, es como dar un rodeo, pero ahorita van a ver las ventajas, sobre todo cuando definamos la siguiente estructura de red. ¿Sí? A lista de nodos, yo le puedo ver sus elementos mediante índices. Lista de nodos 5 resulta ser el número 5. Bueno, lista de nodos en sí son todos los números del 0 al 14. Eh, y yo le puedo ver sus elementos como 6, ¿sí? Y para cada índice que yo le dé me va a regresar un elemento. ¿Esto qué ventaja tiene?
que por las propiedades que ya mencionamos hace un ratito, yo puedo hacer un for y in range de nuevo n, o sea, el número de nodos, y vamos otra vez a imprimir el elemento iésimo de la lista de nodos. Entonces esto parece no tener ningún chiste porque va del 0 al 14, que son en sí los nodos y la lista de nodos. Y de hecho son los elementos del range también, ¿no? Sin embargo, si aquí le ponemos lista nodos y en lugar del iésimo le hacemos como le habíamos hecho hace rato al i más 1, bueno, aquí tenemos ya un problema. ¿Y cuál fue? Que todo estuvo bien, el 0 con el 1, el 1 con el 2, hasta que llegamos al 13 con el 14 y todo funcionó bien, pero llegó un momento en el que le pedimos que imprimiera la lista de nodos 14, ¿sí? O sea, el 14, con la lista de nodos i más 1, 15, pero habíamos dicho que si le damos un índice a una lista superior a su número de elementos nos marcaría error, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo en lugar de i más 1, i menos 1? Fíjense lo que obtuvimos. Para cuando i vale 0, nos está imprimiendo 0, pero para cuando i vale 0, i menos 1 es menos 1, y eso en términos de índices de nodos, de listas, perdón, el elemento menos 1 o el elemento con índice menos 1 resulta ser el último y por eso nos pone el primer elemento cuando i es igual a 0 y el último elemento cuando i es igual a cuando i es igual a 0, y entonces el argumento o el elemento de esta segunda lista es menos 1 y nos dio el último. Y de ahí en adelante ya nos da el 1 con el 0, el 2 con el 1, el 3 con el 2, el 4 con el 3, hasta que llegamos al 14 con el 13. Entonces ese es el truco para, en lugar de ponerle print, le vamos a poner ¿cómo le llamamos? Circular. Sí, circular, y le aplicamos la función addEdge. Y ahora ya podemos ver en networks draw g circular. Y lo que tenemos es una estructura tipo anillo, ¿sí? Eh, todo esto lo voy a poner, todo lo anterior, perdón, para cuando utilicemos funciones, todo lo voy a poner en una misma celda para que sea todo automático, ¿sí? Entonces primero agrega los nodos, luego crea una lista de nodos y después agrega los enlaces haciendo referencia mediante índices de listas los enlaces. Voy a quitar estas. Y de aquí ya podemos jugar con la n. Puedo ponerle 20 elementos. Y aquí ya tendríamos 20 elementos. Vamos a ponerles eh, etiquetas. Y vamos desde el 0 hasta el 19, o sea 20 nodos. Y ustedes le pueden poner el número que quieran, por ejemplo 200. Y lo va a apretar todo, pero sabemos que en el fondo ya tiene una estructura tipo circular. Entonces ya para que no quede tan grandote vamos a ponerle aquí un número sencillo, 5. Bueno, vamos ahora a hacer la red anillo en el tiempito que nos queda. Red anillo también va a ser un objeto tipo graph, ¿sí? Vamos nuevamente a definir el tamaño de la red, 15 por poner un número. Nuevamente dentro de un for i in range n, vamos a agregar los nodos porque haremos lo mismo. Utilizar el truco de que sea una lista, le vamos a agregar el nodo correspondiente a i. Después de agregar el nodo correspondiente a i, vamos a hacer la lista de nodos o node list si lo quieren hacer en inglés, y esto lo haremos mediante aplicar la función list a el del objeto g anillo sus nodos.
Solo para verificar que todo va bien, lista nodos, si es una lista que va del 0 al 14. Y después, for i in range n, vamos a g anillo, agregarle que enlace, el enlace que va de i con i-1, que va de i a i-1 o que va de i con, que va de i a i-1, sí. Y si visualizamos, tenemos que g anillo, aquí cometí un error, qué bueno que cometí el error. ¿Cuál es el error? Que queremos agregar los enlaces, pero no haciendo referencia a los nombres, sino haciendo referencia a los elementos de lista nodos. Entonces, lista nodos i con lista nodos y -1. Entonces traten de ver por qué error cometí, que no hizo un anillo, no hizo un círculo, sino que hizo una red lineal. Y analicen eso. Ahora, ¿cuál es el chiste? Hasta aquí la red anillo no se distingue de la red circular. ¿Sí? Es exactamente la misma estructura. Pues bueno, el asunto es que por razones que vamos a ver más adelante en el curso, va a ser de mucha utilidad lo siguiente. Copio exactamente la misma línea, ¿sí? Pero en lugar de enlazar a cada nodo con el anterior, y lo cual tiene como efecto que al primer nodo lo enlacé con el último, que ese es su anterior en términos de índices, lo voy a enlazar con el segundo anterior o con el vecino segundo previo. ¿Sí? ¿Eso qué consecuencias tiene? Que ahora cada nodo está enlazado no solo con el anterior, sino con el segundo anterior. ¿Sí? El vecino con su vecino inmediato y con el vecino de su vecino. ¿Sí? Y puedo hacer lo mismo, pero ahora para el tercero. Y entonces aquí la visualización empieza, por cuestiones de optimización, empieza a, a jugar con la posición de los nodos, pero aprovechemos aquí para ver que draw tiene muchas funciones primitas, las pueden googlear, pero una particularmente es draw-circular, que va a obligar a los nodos, va a graficarlo y obligarlos a estar en un círculo. Y como pueden ver, cada nodo está eh, enlazado con su vecino anterior, con el segundo anterior y también con el tercero. Y esto lo pueden hacer tantas veces como quieran. Esta red que aquí estamos llamando anillo a primeros vecinos, ¿sí? Déjenme ponerlo así, primeros vecinos, pero que puede ser a segundos vecinos y también puede ser a terceros vecinos y a cuartos y a quintos y a los que quieran, con una condición ahí que no se excede el número de nodos total, ¿sí? Va a ser una estructura muy útil cuando estemos viendo en la en la tercera parte del curso los modelos de redes complejas, particularmente el modelo de red de mundo pequeño, ¿sí? Va a partir de esta estructura de red que es muy estable. Digamos que es una red muy robusta. ¿Sí? Tiene algunas propiedades interesantes esta red a primeros, segundos, terceros, cuartos vecinos. ¿Sí? Y ya lo único sería definir, probar que esto podemos hacerlo en general para una n igual a 25, por ejemplo. Y nos va apretando los enlaces, pero el chiste es que esto funciona ya para un número, un tamaño arbitrario de la red. Y ya para cerrar esta parte de los for, antes de en un siguiente video hacerlo todo de otra forma un poco más óptima en términos de computación, vamos a generar una red completa. G completa le vamos a llamar, ¿sí? Y vuelve a ser un objeto tipo graph. ¿Sí? Vamos a definir el tamaño para después poderlo variar. Vamos a agregar los nodos
for, bueno, no, en este caso no necesitamos hacer la lista, vamos a hacerlo directo. For i in range n, ¿qué quisiera yo? Enlazar a todos con todos. Por eso hago un for que barre todos los nodos, todos los n nodos. Y dentro de este for vamos a hacer otro for, como hicieron en la tarea, en el ejercicio de introducción a Python, for j for, para j en el mismo rango, en range n. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí print y coma j? Voy a darle un tamaño más pequeño para no tener tantos números. ¿Qué ocurre? Que tendríamos lo que queremos. Si yo sustituyo aquí add edge g completa punto add edge, estaría agregando los enlaces de todos con todos. El 0 con el 1, el 0 con el 2, el 0 con el 3, el 0 con el 4, si fueran 5, luego el 1 con el 0 y así. Pero hasta aquí hay un defecto. ¿Cuál es el defecto? Estamos hablando de redes simples. Las redes simples, en primer lugar, no contemplan autoenlaces, ¿sí? Y además, los enlaces no tienen dirección. ¿Qué problema tendría esto inmediatamente? Es que agregó un enlace que no debería agregar, que es el 0 con el 0, pero después agregó el enlace del 0 con el 1. Y resulta que más adelante, para cuando i vale 1, agrega el enlace de 1 con 0. ¿Sí? En redes dirigidas, el que va de 0 a 1 es distinto del que va del 1 al 0. Sin embargo, en redes simples, esto es agregar doble cada enlace y eso no nos sirve. Por eso es que vamos a utilizar un truco en conteos y en iteraciones que ustedes utilizan mucho cuando están hablando de sumas, ¿sí? Para no sumar dos veces el mismo elemento. Y es que le vamos a exigir que vaya, que j vaya de i, bueno, puede ser de 0 a i o de i a n. Vamos a ver si de i a n funciona. Porque esto podría ya estar, pero no nos sirve porque sigue agregando al 0 con el 0, el 1 con el 1 y así. Vamos a hacer lo contrario, le vamos a pedir que vaya, que i vaya de 0 a n y que j vaya eh, de 0 a i. ¿Sí? De modo que i vale 1 y j solo puede valer 0. I vale 2 y j puede valer 0 y puede valer 1. I vale 3 y j puede valer 0, 1 y 2. I vale 4 y j puede valer 0, 1, 2 y 3. Aquí hay que ver con detalle por qué esta es la correcta y no la anterior que había puesto, ¿no? Y está detrás de los índices. Pero aquí entonces le vamos a poner que a g, en lugar de print, le vamos a poner que a g completa le agregue el enlace ij. Y ya si queremos visualizar g completa en xdraw g completa, lo que obtenemos es una red en donde todos los enlaces están enlazados con el resto. ¿Sí? Y ya si lo queremos hacer un poco más grande como n igual a 15. Y bueno, ahí todos están conectados con todos, pero si lo obligamos eh, a graficarlo en una red circular, pues ya tenemos más claramente que todos los nodos están conectados con absolutamente todos los demás. Entonces, estas son las cuatro estructuras que queríamos que queríamos generar de forma ya automática utilizando force, pero en un siguiente video lo vamos a hacer todo un poco más rápido, aprovechando un poco más las ventajas que tiene la programación vectorial en Python, particularmente con NumPy.